Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montonero. Bueno, estamos a 3 semanas de las elecciones generales. El cronograma avanza y estamos a 3 semanas. Parece mentira, pero en medio de la crisis política, en medio de las turbulencias institucionales y políticas, llegar a 3 semanas de las elecciones es toda una épica. Y bueno, hay que considerar que el Perú es un país cristiano, católico, y probablemente en Semana Santa no habrá campaña electoral. Y en estas 3 semanas hay ciertas regularidades. En primer lugar, 2 candidatos de la centro derecha, Rafael López Alea y Keiko Fujimori, están primeros en las encuestas, no se mueven, no caen, no suben. En segundo lugar, alrededor del 40-35% de la gente no define su voto. Y en uno de estos 2 grandes bloques que parecen no moverse, las cosas se mueven hacia arriba, hacia abajo. El tercero, primero apareció Carlos Árbales, luego N. Vizcarra, un tal M. Vizcarra, ahora un tal Grosso, Wolfgang Grosso, ahora aparece el señor Alfonso López Chao. Lo cierto es que es necesario analizar estas tendencias electorales y el día de hoy hemos convocado al periodista Carlos Cabanillas, periodista de Perú 21, analista político y observador de larga trayectoria en el país. Buenas tardes, Carlos, gracias a todos. ¿Cómo le va? Buenas, gracias por la conversación. A ustedes. Bueno, ¿cuál es tu impresión en general de estas tendencias electorales que empiezan a presentarse en las encuestas a 3 semanas de las elecciones? Bueno, creo que hay tendencias históricas que se están respetando hasta cierto punto, pero también podemos ver escenarios distintos, ¿no? Por ejemplo, si analizamos los últimos 25 años o 20 y tantos años, podemos ver que las elecciones se han dividido en, podríamos llamar 3 tercios, ¿no? Por ejemplo, tienes un partido de lo que podríamos llamar la derecha popular en el norte y en Lima, que era el APRA hasta el 2006 y que luego ha sido el fujimorismo, que se mantiene siendo el fujimorismo. Tienes una derecha más moderna, limeña, que pudo haber sido Lourdes, pudo haber sido PTK y ahora podría ser López Aliaga. Y tienes una sierra de sur y central que de alguna manera encarnó Humala y encarnó Castillo y ahora podría encarnar una tercera persona, ¿no? Si vamos a ver el mapa electoral, vamos a ver que estos 3 tercios más o menos que se repiten. Obviamente hay otros actores, ¿no? Hay otras derechas, otras izquierdas, pero básicamente lo que vemos es que históricamente han pasado la segunda vuelta o la izquierda popular con la derecha popular con la izquierda, que es el caso del 2021, el caso de 2011 y el caso de 2006, ¿no? Con Alan y Humala, con Keiko y Humala y con Castillo y Keiko, o el caso de 2016, que podría ser el caso de este año, que es que pasan las 2 derechas. O sea, ¿tú crees que esta tendencia de que va a haber una segunda vuelta entre 2 centro-derechas es una posibilidad real? Es una posibilidad, me parece haber escuchado a algunas personas que lo están ensayando, ¿no? Carlos Meléndez no me lo ha mencionado como tal, pero ha insinuado esto ayer en un artículo. Creo que también algunas personas más que tú has entrevistado han mencionado esto de las 2 derechas. Tú mismo creo que alguna vez lo has comentado. Es una posibilidad. Creo que pasó en el 2016 con PPK y Keiko. Ahora, lo que pasó en el 2016, curiosamente, no es que sea lo mejor para la derecha. Mira lo que pasó, ¿no? Simplemente terminaron destruyendo a su oponente entre ellos. Digamos, desde mi punto de vista muy particular, es que esto tiene que ver con el fenómeno de Castillo, ¿ya? Claro. Que no está presente en las Ahí llegaste. aproximaciones de los medios, de los analistas. Un poco como que Castillo produció un trauma nacional. La idea del declive un poco se identifica en ese momento. Y eso podría explicar que casi por descarte estas 2 derechas estén en los primeros lugares. ¿Tú consideras eso posible? Sí, sí es posible. Ahora, yo matizaría, ¿no? O sea, si hemos pasado de Castillo a una elección, inmediatamente, sin duda, Castillo es un trauma para la derecha, para el centro y para cierto votante, ¿no? Grueso, electoral. Ahora, hay un grupo para el cual también es una esperanza. Porque hay una narrativa, no sé si has visto en algunas encuestas, donde dice que hay gente que cree que Castillo le han hecho el golpe a él. Entonces hay una victimización de un grupo más pequeño, probablemente.
Pero ¿qué pasa? Hay un factor ahí que hay que medir, que es lo que ha pasado, el desgaste de Dina. El desgaste de Dina y luego el desgaste de que hemos tenido con Gerí, con todo esto. La narrativa del mundo caviar o del mundo de la izquierda progresista es que la derecha ha sido Dina, ¿no? Y la derecha de alguna manera como que la upó un poco. No tanto, pero la upó. Y eso termina siendo desgaste. Si creemos en la teoría del péndulo, ¿no? Que es que uno vota en oposición, ¿no? El 2001 ganó Toledo, que era oposición a Fujimori. El 2006 ganó Alan, que fue oposición a Toledo. El 2011 ganó Humala, que fue oposición a Alan, y así. Falló con Keiko, ¿no? Que fue oposición a Humala. Pero normalmente el opositor, que es el otro extremo, gana la siguiente. Si nos basamos en eso, podría ser, como tú dices, que la derecha podría ganar en respuesta a Humala, a Castillo. Pero el problema es la Es que, saliva, ¿no? ¿sabes cuál es el problema de análisis como lo que tú has reseñado? Muy interesante el análisis de Carlos Menóndez, ¿no? De estos bloques, de estos espacios. Es que se evia una contradicción que ha atravesado toda la década. Es la contradicción entre sistema y antisistema, ¿ya? Esta contradicción entre sistema y antisistema prácticamente se ha barrido con todos los partidos políticos, nos ha llevado a momentos límites. Y bueno, Castillo es un poco un momento límite. Y como se dice, es bien difícil que un país vote dos veces con el pie. En Emira se lo hace pie para otros. Pero Eso soy. estoy un poco tratando de leer las encuestas, y es, ¿por qué estas dos derechas siguen arriba si tienen tantos vacíos acumulados en contra? ¿No es cierto? Ahora, tampoco se puede descartar que surja un tercero, ¿no? Y hay otro factor que ha mencionado muy interesante, ¿no? Has dicho antisistema. Estamos asumiendo que el sistema es de izquierda, pero ¿qué pasa con Porky? Porky tiene un elemento antisistema. Hay empresarios, yo he escuchado a muchos empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias, no voy a decir nombres, que no lo quieren a Porky, que ya se cruzaron con Porky, no lo quieren, prefieren a Keiko, prefieren a Acuña incluso, porque lo ven muy volátil, muy emocional. Incluso Porky, si ve bien su discurso, se ha ido contra los bancos, se ha ido contra la leche. Eso hacía, ¿te acuerdas, García? Eso O sea, hacía. todas sus campañas electorales. Y mira lo que dice. Entonces, Porky tiene un componente antisistema también, menor quizá que un izquierdista, pero finalmente quería un trumpista, ese es un trumpista, ¿ves? La derecha quería su Trump, ese es un Trump. Un Trump también es un poquito antisistema. Entonces, de repente el antisistema también se lo está llevando un poco Porky, que no está tan mal en el sur, según veo. No, Porky, de repente hay algo ahí también que está yendo a Porky. Porque es el candidato de la derecha que tiene audiencia en el sur. Eso lo registra. De repente hay algo que se está yendo ahí. Pero digamos, eso es un estilo en el Perú, hacer campaña por la izquierda y gobernar por la derecha. Lo hizo siempre García. Así es. Todas sus campañas. Pero ahí se la- Lo ha hecho Toledo en todas sus... El peor es como la guitarra, lo tomas con la izquierda, pero lo tomas con la derecha. ¿No? Exactamente. Famosa frase. Eso es un poco. Ahora, el problema de digamos, lo más importante de dos centroderechas es que te construye una mayoría en el Congreso. Ojalá, Te construye una mayoría en el Congreso. ojalá. Que no ha. Mira, Pero ir a la elección, perdón, de Europa, la elección de 2016. claro, pero Que no se repite ese eso rencor, ¿no? la continuidad de las democracias enseñan, pues. Y me parece bien difícil que Lourdes Alcorta, ex fujimorista, amiga de Keiko, o Absalón Vázquez, Keiko solo tiene que tomarse un café con Absalón. Esperemos que sea así, ¿no? ¿No es cierto? O sea, Esperemos que sea así. podría ser un escenario interesante de gobernabilidad. Ojalá debería haber para dar una especie de paz, ¿no? A este tema de las vacancias. Pero, ojo, la elección de 2016, es fuerte. Cuando las dos derechas pasaron a segunda vuelta, con el apoyo de cierto bloque caviar, pero finalmente las dos derechas se destruyeron entre ellas y apareció Vizcarra. Y empezó todo este ciclo terrible, ¿no? Estatista. Entonces, yo creo que hay una elección que hay que repetir ahí, ¿no? Que pase las dos derechas no necesariamente debería ser lo que tú dices, debería ser pomas de acuerdo, ¿no? Como tú dices, Absalón, ¿no? Pero todo puede pasar. Ahora, las posibilidades de la izquierda. Digamos, aparece López Chau, aparece Jorge Nieto. Claro. ¿Pueden cambiar el escenario, crees tú? De repente, pero incluso Jorge Nieto y López Chávez son moderados al lado de un Castillo, al lado de un Sánchez o de un... Pero son la izquierda caviar. Soy de izquierda medio caviar, ¿no? Ahora, es un mensaje de todo caviar, porque atrás tienes a
a Mirta, tienes a Luis Villanueva, tienes a un montón de gente brava, ¿no? En sus listas, sobre todo el Pechao. ¿No? Es un mascarón de pro Es el caviar, es el proyecto caviar que en los últimos, Sí. en la última década ha estado muy Claro. presente en todas las crisis, Y ¿no? que se está viviendo entre ellos. Pero ¿crees que ellos tienen posibilidad de representar Yo lo veía más posibilidad a un Sánchez, pero a uno más radical? yo le vería más posibilidad a un radical o a un López Chao en todo caso, pero que termina partiéndose en dos. Que también la otra pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si López Chao pasa con Keiko o con quien sea? Porque el partido de López Chao me parece que es una cabeza caviar o medio acaviarada, pero tiene una lista de gente que es más radical. Entonces también se puede partir en dos ese partido. Ya el vice ha dicho que él asumiría a la presidencia sin ningún problema, ¿no? Entonces podemos tener otro escenario tipo Castillo, ¿no? Otro tipo Vizcarra. O sea, finalmente, a 3 semanas de la elección, ¿tú crees que nada está decidido? No, yo creo que sí hay cosas decididas. Es inevitable que el fujimorismo va a tener una fuerte Congreso, un parlamento fuerte. Eso sí, creo que está escrito sobre piedra. El Congreso del Senado va a ser fujimorista y luego porquista, ¿no? Y si se ponen de acuerdo, ¿no? Eso sí creo que es sólido. Y sobre eso habría que ver por quién votamos para la presidencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Si vamos a tener un Senado fuerte, fujimorista, ahí también es un elemento a tomar en cuenta para elegir que Ahora, pero mirando las cosas a la distancia, imagínate, hace 5 años estábamos con Castillo, Sí. el peor candidato de la historia republicana, el menos preparado. Anunciaba todos los despropósitos, la Asamblea Constituyente. Bueno, que estemos en este escenario es como si Dios fuera peruano, ¿no? Más o menos, sí, sí. Las instituciones están ahí, no se han caído. Pero creo que nos falta entender por qué salió a Castillo, ¿no? Porque finalmente no, tú has dicho que era como una especie de votar con los pies, ¿no? Y sí, la gente vota con los pies. Bueno, pero ahí sí ya recurro a un argumento ideológico. La gente no solo come pan, come narrativas. Mira Eso, Chile. eso. Mira Chile. Eso. Mira Chile. Chile, PIB per cápita, el segundo de América Latina, 6% en pobreza. Se da con la Asamblea a destruir la Constitución es. que le da la prosperidad. Los Así países es. se enferman. Así es. Y ahí viene el tema de la narrativa, que es muy importante. Por ejemplo, yo creo que tú eres de los pocos derechistas intelectuales que buscan hacer un discurso, un combate de narrativa, de discurso. Por eso lo respeto, porque la derecha no tiene quien le escriba, como diría García Márquez. García Márquez. Claro, la derecha no tiene esa cuestión de narrativa, no le importa realmente. Ellos creen que ganando fácticamente va a ganar en el discurso, y no es así. Lo pensó también en su momento Reagan, que el comunismo iba a ser democrático por el solo hecho de que tiene la economía, ¿no? Pero ya vemos que no es así con China, ya vemos que no es así con Rusia. Entonces, no es que la democracia y los valores liberales vienen per se, no necesariamente. La gente no solo come pan, come historias y relatos. Eso sobre todo. Y yo creo que la narrativa es muy fuerte, ¿no? Entonces puede caer Cuba mañana, ha caído Venezuela, pero eso no significa que la izquierda va a morir. Así es. Al contrario, puede hasta levantarse más. Todo con una reacción, ¿no? Todo siempre fue relatos. Sí, sí. Algunos no quieren entender eso. El relato lo es todo. Dato mata dato. Así es. ¿No? Relato mata dato. No, totalmente de acuerdo. Y el relato en mucha gente es que a Castillo no le dejaron gobernar. Bueno, Y el relato es la derecha es digna. Pero también me preocupa eso pero por otro lado hay tendencias de mediano y largo plazo, ¿no? Esos son relatos, yo diría, de coyuntura, pero hay una impresión de la... Mire, el sur nunca más volvió a marchar después de Sí, pues. Castillo y después de la violencia. Pero antes la derecha tenía bien en el sur. ¿Te acuerdas que Fujimori, Ajá. incluso Alan, o sea, el sur no era tan izquierda antes? Había otras figuras en Ayacucho, el Puno, pero de un tiempo esta parte de la derecha abandonaba el sur. Pero el sur no era tan de izquierda antes, había más lucha ahí de relato, ¿no? Pero bueno, se ha perdido, ¿no? De acuerdo, Carlos. Bueno, interesante esta conversación sobre las tendencias ¿Tú crees electorales. que pagan las dos derechas? Yo tengo la impresión que sí, es el escenario más probable. Tú Sí. sabes que uno no puede ser pitonizo ni hacer predicciones, pero lo que las tendencias te indican es que casi por descarte pasan dos derechas a la segunda vuelta. La pregunta sería, ¿qué pasaría con la izquierda? Ahí
batalla se calienta. Lo que pasa es que dos derechas en segunda vuelta inmediatamente resuelven algo, a mi entender. La crisis del principio de autoridad. De gobernabilidad. O sea, en ese momento, todo este vacío de poder que viene desde el 2021 se resuelve. Porque la anarquía que está en la que está encaminada el Perú es un vacío de poder, Debería ser así. ¿no? No repitamos el 2016 en ese sentido, ¿no? O sea, si pasan las dos derechas, como dices, como vaticina, no hay que repetir el error de PPK y Keiko, que se pelearon, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Carlos, te agradezco infinitamente tener esta interesante conversación y será Gracias a ti. conversando. Gracias a ti. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.